Ser Eucaristía con Jesús. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Tere, ¿cómo estás? Bien, Nieves, muchas gracias. Aquí estamos con mucho gusto, como siempre, compartiendo estos temas tan interesantes. Así es, y bueno, pues hoy vamos a tocar un tema sumamente de interés y sumamente importante para también comprender pues la importancia de la Eucaristía, ¿verdad? Así son temas que todos debemos de estar enterados para poder luchar, ¿verdad?, contra todo lo que nos impide ver la grandeza del Señor. Sí, a fin de cuentas hemos sido creados para adorar a Dios nuestro Señor, y pues qué mejor que la adoración en esta tierra, desde esta tierra, a su presencia real. Así es. Y bueno, comenzamos con el por qué el demonio persigue tanto la Eucaristía, Tere. Y pues me gustaría explicarle al público, para aquel que no conoce, pues que pues ya Jesús ha decidido quedarse con nosotros presente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Sagrada Eucaristía y en la sangre consagrada, ¿verdad? Así es. Sí. En el vino, que es la sangre, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Ambos están en ambas especies, y se ha querido quedar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros, que gracias a Dios y por ese amor que Dios nos tiene, ¿verdad?, pues envió a su único Hijo a morir por nosotros, y Él ha muerto en la cruz y ha decidido quedarse. Y por eso nosotros tenemos esa fuente de gracias, que es la gracia más grande que podemos recibir en la tierra, que es nuestro Señor mismo. La presencia de nuestro Señor en la Eucaristía, y sobre todo en la adoración, que ahí es donde tenemos esa fuente de agua viva, ¿verdad? Y que es una continuidad. Exacto. De la comunión eucarística. Definitivamente, exactamente. Es una continuidad. Exacto. Y yo quiero imaginarme, ¿no?, como aquella samaritana, ¿no?, donde se acercó Jesús y le dijo, ¿verdad?, platicó con ella y le dijo prácticamente la historia de su vida. Pero la samaritana se interesó tanto en esa presencia, ¿verdad?, que dijo: yo quiero, dame agua de beber, yo no quiero volver a tener sed. Y es justamente lo que encontramos en la adoración, esa fuente donde sacia todas nuestras necesidades y todo lo que hay, preocupaciones, etcétera, que en una forma tan amorosa y tan compasiva, ¿verdad?, vamos teniendo esa transformación, ¿verdad? Su promesa cumplida. Él viene a quedarse con nosotros porque sabe que lo necesitamos, porque existe el enemigo de Dios, del cual también vamos a hablar mucho en este programa, y ese enemigo de Dios pues va a hacer todo lo posible por alejarnos pues de esta adoración. Y del conocer, que el demonio va a tratar de alejarnos de que conozcamos a Dios, de que lo amemos y que lo adoremos. Entonces, por supuesto que su foco y su centro y su primer ataque va a ser contra la Eucaristía. Por eso vemos que pues la Iglesia durante todos estos 2000 años ha tenido tantas divisiones y tantos cismas, pero pues los más graves van a ser los de la Reforma, en el año 1520 algo, tengo entendido, que es cuando Lutero va a comenzar con la famosa Reforma, y bueno, va a inventar una nueva religión en la cual va a decir pues que sí, que vamos a creer en Cristo, vamos a creer en algunos sacramentos, que no sé si les llamen sacramentos los luteranos, pero obviamente no van a creer más en la presencia real. ¿Por qué? Pues porque el demonio va a buscar ese ataque frontal contra la Eucaristía. Así es, esto es muy importante lo que nos acabas de decir, y ya no nos vayamos tantos años atrás. ¿Qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? La gente no cree que exista, ¿no? Y entonces es muy importante saber que el demonio efectivamente existe, ¿verdad? Y que la lucha la tenemos, como decía San Juan Pablo II, ¿no?, con espíritus. Entonces nosotros no nos damos cuenta, y el demonio siempre nos va a poner el pie para no asistir a la Eucaristía, para no ir a recibir las gracias que en la adoración obtenemos. Así es. Entonces, si usted está viendo este programa y pues entiende esto de lo que estamos hablando, pues esperemos que también comprenda que en la Eucaristía es donde nosotros vamos a obtener la mayor cantidad de bienes que podamos obtener nosotros en cualquier lado en esta tierra. Por eso, tristemente, mucha gente que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús, que no conoce la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía, anda buscando la paz en otras puertas, y por eso hoy en día hay tantas espiritualidades, llámale nueva era, llámale otras religiones, que están siendo muy atrayentes, pero todavía tiene mucho que ver con el
la falta de fe que existe en las personas acerca de Jesús y falta de fe en su presencia real en la Eucaristía. Los pocos que tienen bien cierto esto y están yendo a adorar a nuestro Señor están recibiendo más gracias que nadie. ¿Sí o no? Sí, efectivamente, eso es indudable. Y más que nada, ahorita las personas están viviendo en la prisa, en el tiempo. Entonces, aprietas un botón y ya tienes la información de la computadora. Aprietas un botón y ya tienes la sopa hecha en el microondas, etc. Y creen que así son las cosas de Dios. Por eso acuden a otras cosas, porque no quieren luchar, no quieren caminar, todo lo quieren rápido, ¿verdad? Y esto que acabas de mencionar... Y por ignorancia. Y por ignorancia, exactamente. Y esto que acabas de mencionar es muy importante, porque ir a tocar otras puertas, meterse en las cosas ocultas, de verdad es muy serio que solamente el Señor, con su gran misericordia, en la adoración, en la Eucaristía, en la confesión, que es el primer exorcismo que existe, nos vamos liberando, pero tenemos que tomar una decisión. Y yo les recomendaría, ¿verdad?, que en la adoración vayan a tener ese encuentro con Jesús, que lo empiecen a conocer para que sepan a quién están adorando, a todo un Dios que se compadece de sus criaturas, porque dice la palabra del Señor, ¿acaso un padre le va a dar cosas malas a sus hijos? O sea, cuando nosotros vamos a llorarle, porque muchas veces le vamos a llorar ahí en el Santísimo, nos hincamos, el hecho de adorar a nuestro Señor y de hincarnos es humillarnos ante la presencia de Dios, reconocer mi nada y la grandeza de Dios, para que Él empiece a llenar mi alma, ¿verdad? La empiece a bañar, la empiece a transformar, la empiece a liberar, la empiece a sanar, y entonces yo reconocer que solamente con Dios todo, sin Él nada, Nieves. Por lo que más quieran, no acudan a esas prácticas, de verdad no saben la contaminación que atraen. Nos engañan muy fácil porque además, pues obviamente, pues no conlleva ningún sacrificio muchas de ellas. Así es. Entonces, pues para nosotros es el camino corto, el camino fácil. Pero lo que no sabemos es que es un engaño y que a fin de cuentas eso no me va a dar paz, eso no me va a liberar y no me va a sanar. Y obviamente me va a alejar más de mi verdadera fe, porque pues verdaderamente somos bautizados muchos y muy pocos de los bautizados son los que recurren a la adoración eucarística. Y vamos a decir, ¿qué fuente de gracias yo puedo recibir en la adoración eucarística, Tere? Muchas, Nieves, como si me permites, quisiera empezar con el Salmo 18, que nos dice: yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza, es mi libertador y es mi Dios. Él es la roca que me da la seguridad y es mi escudo que me da la victoria. A mí este salmo me encanta y generalmente cuando platico estos temas me encanta decirlo porque Él siempre nos da la victoria. No importa cuánto tiempo pase tu liberación, tu sanación, pero siempre ten la plena seguridad que nos va a dar esa victoria que necesitamos, ¿verdad? Y yo separé algunas de las cosas que nos puede liberar nuestro Señor. Y principalmente yo quiero mencionar, Él me libera de mi yo. Es lo más importante. Esto es importante porque en la vida, en la actualidad, se maneja mucho de que yo puedo, yo sano, yo logré tal puesto, yo primero yo, dice un dicho, ¿no? Después yo y al último yo, ¿verdad? Y eso es lo peor porque por algo fue expulsado el demonio, ¿verdad? Querer ser primero antes que nuestro Señor. Y el Señor es todo. Entonces, Él, con esa compasión y ese amor que va llenando de esa agua viva nuestro ser, donde calma nuestra sed, nuestra preocupación, aquello que nos inquieta en la vida, donde no hay paz, es lo primero que te viene a dar, esa paz, ¿verdad? De reconocer lo que con Él todo, sin Él nada. Entonces, para mí esto es muy importante, saber que todo lo tenemos por gracia de Dios. El hecho de abrir los ojos es por gracia de Dios. El tener un nuevo día, Nieves, el de disfrutar el presente, que ahorita vamos a hablar de eso, es muy importante. Esas son gracias y misericordia de Dios hacia sus criaturas. Entonces, liberarnos de nosotros mismos es el primer paso. Y claro, porque ¿cómo va a actuar Dios si nosotros no despojamos ese espacio? Dicen que nuestra alma es como un vaso lleno o vacío. Entonces, conforme nosotros lo vamos vaciando de nosotros mismos, Dios puede ir llenándolo. Pero si nosotros lo llenamos de nosotros mismos, pues no le damos cabida a Dios. Entonces, el primer paso es liberarnos de nosotros mismos. Exactamente. Y justamente estas teorías de la nueva era y todo esto que está hoy tan de moda, son
totalmente lo contrario, es enaltecerte a ti mismo. Y es el engaño de Satanás, justamente con Adán y Eva. Justamente lo que nosotros vamos a procurar es humillarnos para recibir la mayor cantidad de gracias cuando nosotros nos reconocemos nada ante la presencia de Dios nuestro Señor. Continúate. Así es. Nada más por último es reconocer la creación de Dios en mí, porque Él nos dio todo, nos dio inteligencia, nos dio sabiduría, todo está ahí, pero a través de la historia de nuestra vida hemos como oprimido esos dones que el Señor nos regaló. Y esto no significa que somos más que Él. Él nos los da por su misericordia y nos los da gratis además. No tenemos que pagar para traer algo o X, ¿no? El segundo es, Él viene a restablecer nuestra autoestima. Nieves, todos tenemos una historia de vida. Todos venimos acarreando un pasado que quizás no fue el mejor, que quizás por las circunstancias, por la inmadurez, a lo mejor tomamos malas decisiones y eso nos trajo consecuencias malas que quizás venimos arrastrando. El principal es perdonar a las personas que nos hicieron daño, pero también es muy importante, Nieves, aprender a perdonarnos a nosotros mismos. El enemigo siempre te va a estar señalando, siempre te va a estar castigando, decir, fuiste, hiciste, eres esto, y tu autoestima se va, y entonces tú no te crees capaz de hacer absolutamente nada. Por esas heridas, eso es como una lastra, como unas cadenas que te tienen atado. Cuando tú vas a la adoración, el Señor lo primero que empieza a hacer es darte a entender en tu corazón que eres creación de Él, que Él te hizo por amor y que te hizo perfecta. Entonces, si Dios nos ha perdonado, ya fuimos a confesarnos, ya hemos tenido un proceso, ¿por qué nosotros no perdonarnos? ¿No? Me decía un sacerdote, eso se llama soberbia. Fíjate, muy escondidito me dijo, pero se llama soberbia. Perdona tu pasado para que puedas vivir un presente libre y puedas construir un futuro. Fíjate la importancia que el enemigo hace aplastar ese y estarte señalando ese pasado para que tú no puedas recibir lo que Dios te quiere dar en el presente y por ende no puedas construir un futuro. Y entonces cuando tú empiezas a conocer a Dios en la adoración, entonces empiezas a tener proyectos y se los llevas al Señor y se los entregas. Y si te conviene en tu economía espiritual, el Señor te va a ayudar a lograr que llegues a Él nos esa ama meta. y nos quiere felices. Nos quiere felices y independientemente de nuestras vidas y de nuestros problemas, nos quiere felices porque además Él nos quiere transmitir ese amor por el cual mandó a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz y toda esa sangre derramada la derramó por cada uno de nosotros. Así es. Es por amor que nos está regalando, obviamente, esa liberación. Así es. San Juan María Vianney, él siempre decía, si supieras cuánto te ama, serías la persona más feliz del mundo. Me encanta oír una alabanza que dice, ¿no? Si supieras cuánto te amo. Y yo la hago viva y yo le creo al Señor que me ama, aún en mi condición pecadora. Yo creo que Él me ama y creo fielmente en que Él me puede dar todo lo que yo necesito, pero sobre todo lo primero que Él quiere darte es esa paz. Esos brazos amorosos que acoge al pecador, ¿no? Como me imagino aquella parábola, ¿no? Del padre cuando recibe al hijo pródigo, ¿no? Entonces, él está dispuesto siempre a recibirte, ¿no? Y es la paz que buscamos en la vida, porque aparte hay gente que por una u otra razón busca la paz en el dinero, en el placer, en otras cosas, pero no, la paz solo nos la otorga Dios y es exactamente cuando nosotros renunciamos y nos abrimos al amor de Dios. Así es, y acabas de mencionar la tercera, es quitarnos toda la idolatría que hay a nuestro alrededor. Pensar que si yo tengo el dinero voy a ser feliz o voy a poder ser feliz a mis hijos. Pensar que si tengo al marido, ¿verdad? Que a veces lo hacemos ídolo, vamos a ser felices y en nuestro interior hay un hueco, siempre va a haber un hueco porque son cosas vanas, ¿verdad? Y ese hueco es tan grande, Nieves, que solamente lo llena la presencia de Dios. Y es lo que necesitamos para poder ser buenas esposas, para ser buenas madres, para ser servidoras de Dios, dar ese testimonio y saber que cuando yo te digo Dios te ama, es porque a mí me consta, yo me siento amada, que esa es otra de las cosas principales, que es creerle al Señor.
Es importantísimo que nosotros nos la creamos, porque es cuando te la crees, cuando Él más puede actuar. Porque también, ¿de qué le sirve a Dios haber derramado toda su sangre si nosotros no vamos a ir a acudir a Él, a su misericordia, a su amor? Entonces su amor existe, pero está en nosotros abrir el corazón y decir, sí, yo también recibo tu amor, ¿verdad? Definitivamente. También otra de las cosas que el Señor nos viene a sanar, y es justamente consecuencia de la historia de nuestra vida, es el miedo, la inseguridad, la frustración. O sea, todo lo que te puedas imaginar de que lo que vienes arrastrando de años y de años y de años. A lo mejor sanas unas cosas, pero te quedas en otras cosas. Eso se llama autocastigarte. Y el Señor no nos castiga, nunca nos castiga. Así sean los peores pecadores, así vayamos a confesarnos. Siempre el sacerdote representante de nuestro Señor nos acoge y nos dice que podemos seguir adelante, que renunciemos a esas cosas. Y algo muy importante, Nieves, la conversión. La conversión. Y si alguna vez nosotros recurrimos a esas cosas, esas prácticas fuera de Dios, hay que tomar una decisión y una renuncia a todas esas cosas, y al confesarse, obviamente cumplir los pasos, enteramente, o sea, jamás volver a practicar esas cosas. Es importante, ¿sí? Pues, a ver cuáles son los pasos de la confesión. Pues ese arrepentimiento. Acudir, obviamente, al obviamente. sacramento de la confesión, con un sacerdote, obviamente, Claro, consagrado. Luego, el propósito de enmienda, el arrepentimiento y el dolor, la ¿verdad? contrición del corazón. Exactamente, de haber ofendido a nuestro Señor. Y obviamente, cumplir la penitencia que nos sean impuestas. Entonces, es muy importante, cuando nosotros vayamos al sacramento de la confesión, que tratemos de ponernos en oración y pedirle a nuestro ángel de la guarda que nos proteja hasta el momento que estemos frente al sacerdote, y que nos ilumine el Espíritu Santo para reconocer nuestros pecados y para sentir esa contrición, que es importante y necesaria para una verdadera conversión. Porque ¿de qué sirve confesar un pecado continuamente, Tere, si mañana lo vamos a volver a hacer y mañana lo volvemos a hacer? Entonces, pues es muy importante verdaderamente tener un propósito de enmienda. Así es lo que le llamamos los pecados repetitivos, ¿verdad? Lo que debemos de estar conscientes de que tenemos que renunciar para ya no volverlo a hacer, ¿no? Dice la palabra del Señor que cuando tú barres tu casa, tu cuarto, ¿verdad? Los espíritus malignos salen, y si ven que otra vez les abres la puerta, ellos regresan, pero regresan con 7 peores. Entonces ahí tenemos que tener, ojo, cuidado de no volver a practicar nada de eso. Yo tenía una amiga, una persona que decía, ay, pues solamente leí el horóscopo, pero no me interesó ni nada. Le dije, si te hubiera dicho algo malo, te vuelves a caer. El hecho de abrir una revista, de ir un programa, que leer tu horóscopo, ya le estás abriendo la puerta otra vez a aquel. Y entonces va a regresar con 7 peores. Pero bueno, aquí la esperanza que tenemos a todo esto es que tenemos a Jesús en la Eucaristía, en la adoración. Si me permites rápidamente, en una de las capillas que se abrieron, que Dios nos permitió abrir, había una señora que estaba viviendo en unión libre con su esposo. Y ella, en la inauguración, llegó un momento en que nos quedamos la coordinadora y yo nada más, orando a nuestro Señor. Todos estaban en la fiesta y hasta cohetes abría porque era un pueblo. Y esta persona se acercaba y se asomaba y se regresaba. Se asomaba y yo le decía, pásate, híncate, aquí está nuestro Señor. Me decía, no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque no vivo en unión libre. Yo le dije, yo entre mí dije, de esas quiere nuestro Señor. Dije, pásale, el Señor sabe, Él te conoce, Él sabe. Nieves, de verdad, en cuanto se hincó, porque tenía el Santísimo y se hincó en el reclinatorio que estaba al frente. En cuanto se hincó, hubo algo que la botó, se cayó. Y me dice, la coordinadora se espantó y me dice, si me llega a pasar esto, yo estoy sola, ¿qué hago? Dije, tú nada, el Señor ya hizo todo. Después platiqué con la persona, nunca se lastimó, no, nada. Platiqué con la persona y resulta que ella había acudido a cosas feitas, cosas fuera de Dios. Y yo le dije, deberías de venir con nuestro Señor. Al demonio. Exactamente, al demonio, acudió al demonio, a esas puertas fáciles que te abren, ¿verdad? Y le dije, deberías de venir para que el Señor te libere y Él va a acomodar tu vida. Bueno, pasó ya, me despedí, etcétera. Al año yo regreso y me busca la señora y me dice, señora, ya me casé por la iglesia, ya renuncié a todas esas prácticas que mi abuela y mi bisabuela hacían
y ahora ya tengo una hora específica, pero diario paso, en cuanto vengo a moler la masa, etcétera, paso y saludo al Señor, pero ya tengo mi hora, para la gloria de Dios. Ella encontró la paz. Ese es el poder de la adoración. Por eso el enemigo siempre te va a buscar y va a impedir que tú vayas a tu hora, que tú estés en una hora, que estés inquieta, porque el enemigo te va a estar molestando para que no recibas justamente lo que el Señor te quiere dar. Yo me pregunto, si en esta persona hizo maravillas en 5 minutos, porque no hizo más que hincarse, Nieves, la presencia de Dios, el enemigo huyó. Si Él está ahí, como tú lo dijiste al principio, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, esa sangre preciosa que derramó por ti y por mí, tiene poder contra el enemigo. Y Él te saca, aún, dice la palabra de Dios, aunque tu pecado sea rojo, ¿verdad? Lo convierte blanco como la nieve, dice la palabra, ¿no? Imagínate que nos enteráramos hoy que viene Jesús otra vez al mundo. Y que va a venir aquí, va a comenzar aquí por la Basílica de Guadalupe, vamos a suponer. ¿Te imaginas cómo estarían las calles para ir a verlo? ¿Cómo estarían los vuelos? Todo el mundo queriendo venir a México para conocerlo, para estar con él. Y ese es el milagro que sucede en cada capilla en donde él está presente. Lo que pasa es que no nos la creemos, porque si tuviéramos fe, estarían todas las capillas del mundo atiborradas de gente y toda la gente queriendo convertirse al catolicismo para recibirlo, para poder comulgar. Entonces nosotros que tenemos esa dicha y que no podemos ni siquiera dimensionar la importancia del caso, del hecho, por lo menos pidamos la gracia a Tere. Yo digo, pidamos la gracia. Dios mío, creo, pero sí creo, pero aumenta mi fe. Con eso pedir la gracia de ir a visitarlo todos los días un poquito más, Tere. Así es, yo creo que, en lo personal a mí me resultó, cuando yo empezaba en el camino de Dios, yo le pedía mucho a nuestra Madre Santísima, que ella, que fue la primera adoradora, primera custodia de nuestro Señor, que me enseñara a adorarlo, que como dice la palabra del Señor, ¿no? Vendrán los días en que los adoradores vendrán en espíritu y en verdad. Y eso para mí se me hacía muy grande, se me hacía así como que yo no voy a poder. Y yo le pedía mucho a nuestra Madre Santísima que me enseñara a adorarlo como Él quería que yo lo adorara. Y una persona me dijo, si supieras cuánto se alegra el corazón de Jesús cuando tú vas a la capilla de adoración y te postras, y aunque tú no digas nada, y aunque solo cierres los ojos y le digas, aquí estoy, Él te va a llenar de amor y Él no te va a dejar ir con las manos vacías, jamás te va a permitir salir. Un segundo cuando estés frente a su Y nos faltan algunas cosas que el demonio no le gustan, ¿verdad? Y que son gracias y bendiciones que la iglesia nos ha dejado como auxilio para que justamente podamos luchar contra ellos. Y no sé, Nieves, si no las quieras contar, hay muchas. Hay un libro que escribió el padre Marcelo Pellegrino, que él es un sacerdote, en donde nos habla, él fue exorcista, y nos dice cómo el demonio pues le pudo ir arrancando a ver qué es lo que más odia, ¿no? Uh-huh. Y dice así, la confesión es lo primero que odia. Fíjense, ¿por qué la confesión? Pues porque en el momento que nosotros nos arrepentimos, en ese momento vamos a recibir tantas gracias como las que recibió María Magdalena. Pensemos quién estaba en el momento de la cruz con Jesús. María Magdalena, supuestamente una de las mujeres más pecadoras de su época. Y entonces, ¿quién es la escogida para que Jesús le diga que ha resucitado? María Magdalena. Así es. ¿Por qué ella? Pues porque ella verdaderamente se va a arrepentir de sus pecados. Entonces, el acto de la confesión es, fíjate, lo que más odia. Así es. Ajá. Sí, es reconocer nuestro pecado. Luego, por supuesto, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía nos alimenta con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No hemos parado de hablar de este tema. Luego, la adoración eucarística. ¿Por qué? Porque continuamos en adoración con Dios. Así es, que es lo que hacen los ángeles en el cielo, adorar a nuestro Señor, y esa es nuestra misión, como tú lo mencionabas al principio del programa. A eso hemos sido creados, para adorarlo, y entonces reconocerlo en cada instante y momento, en nuestro hacer y nuestro quehacer, es encomendarnos a Él para que nos ayude a seguir adelante. Luego, el amor a María y el rezo del rosario. El Santo Rosario. ¿Quién te enseñó a adorar a Jesús? La Virgen María. A mí, mi conversión viene por la Virgen María y por el Santo Rosario.
estamos aquí hoy platicando con ustedes de este tema. ¿Por qué? Por amor, por la Virgen María. Por la Virgen, así es. Luego, otro tema que odia el demonio, las apariciones de la Virgen. Oh, sí. ¿Por qué? Porque la Virgen, en sus apariciones, obviamente estamos hablando de aquellas autorizadas por la Iglesia, nos invita continuamente a la conversión. ¿Y qué quiere Dios? Pues quiere eso, que nosotros dejemos de contemplar la vida del mundo como la vivimos para contemplarla en función a Dios. Y esa es una verdadera conversión. Cuando nosotros empezamos a ver qué es una conversión, Tere. Es dar un giro, voltear, dejar el pecado y caminar con el Señor, dejar atrás toda nuestra vida. Es decir, nosotros por nuestra naturaleza somos pecadores, pero en el momento que viene la conversión nos ayuda a dejar el pecado. Y es lo que les decía, cuando nosotros vamos a la adoración, por ende, viene la transformación de nuestro corazón. Y entonces cuando el Señor llena nuestro corazón, viene la transformación y viene el dolor de dejar atrás nuestra vida de pecado. Y entonces cuando reconocemos eso y cuando el Señor nos llena, debilitamos la acción del enemigo en nosotros. ¿Viste? Y por último, de las cosas que más odia el demonio también está la oración de las almas contemplativas. ¿Por qué? Sí. Porque también podemos orar en nuestros hogares, en otros lugares, en cualquier lugar podemos estar en oración y contemplando la creación de Dios y contemplando, pues obviamente todo lo que nos rodea es creación de Dios, y si lo hacemos con ese amor a Dios y en contemplación a Él, a su creación, obviamente lo estamos adorando. Así. Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son las cosas que más le gustan al demonio. Claro. Las que más le gustan al demonio, primero es el aborto. ¿Por qué? Porque es la matanza de los niños inocentes. Y él se regocija con hacer, imagínate, a las propias madres asesinas de sus propios hijos. Creo que es abominable este pecado, es verdaderamente terrible, que no quiere decir que no lo perdone Dios. Dios también lo perdona. Claro. Si tú has cometido un pecado así, pues siempre existe la confesión. Existen ciertos sacerdotes que hacen este tipo de confesiones, que se llaman penitenciarios. Exactamente. Sacerdotes Y ellos normalmente están en las basílicas, en las catedrales. Así es. Y luego, otra cosa que le encanta al demonio, la droga. ¿Por qué? Porque la droga, como lo hemos visto, hace que las personas pierdan la razón. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo una droga los vuelve adictos a eso y dejan de pensar en cualquier otra cosa? Es impresionante lo que puede hacer la droga. El divorcio. Lo ama el demonio. ¿Por qué? Porque destruye las familias. Justamente esta mañana estaba escuchando a María de Sima y dice que pues a pesar de que hay matrimonios difíciles, Dios prefiere que permanezcan unidas esos matrimonios a que se dividan por el bien de los hijos. Entonces, pues es que el divorcio hoy en día pues está en la boca de muchos y con muchas falsedades. Así es, tristemente, y los primeros perjudicados son los hijos, tristemente, ¿no? Por nuestras Otra cosa decisiones. que le encanta al demonio, las faldas cortas y los vestidos indecentes de las mujeres. Estamos viendo que el pecado de la carne es uno de los pecados, creo que es el pecado que más desagrada a la Santísima Virgen por su pureza. Y ese pecado de la carne, obviamente, está provocado muchas veces por nuestra indecencia, Tere. Así es, en la palabra del Señor dice que uno de los pecados más abominables es justamente los pecados de la carne, ¿no? Porque esos no son muy fácil que se perdonen, porque siempre traen consecuencias negativas. Es que dice la Biblia, ¿no? Todos. Que pecas contra Dios y contra ti mismo. Por el templo. Pero el estar escotados, el estar enseñando, pues provoca pecados de la carne en otras personas. Entonces, bueno, pues trae sus consecuencias. Y bueno, también hoy en día, que es increíble lo que está sucediendo, Tere, cómo asiste la gente a la misa, sí, o a las capillas. Pues no, hay que vestirnos de una manera decorosa, por favor, es muy importante. Y lo que le fascina al demonio, los eclesiásticos que niegan su existencia. Claro, el arma más poderosa del demonio en estos tiempos ha sido esa, negar la existencia del diablo. Pensar que no existe, que es un mito, que eso es cosa de y que lo diga un sacerdote, pues es para que este programa no tenga validez alguna. Así es, pero nosotros estamos conscientes que Dios está vivo, que Él nos está esperando en la adoración, en el Santísimo Sacramento. Y la palabra del Señor en Filipenses nos dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo del infierno, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, imagínate la presencia de su cuerpo y de su sangre.
pues los invitamos a ser adoradores, los invitamos a, pues, que escuchen este programa y lo pongamos en práctica. Que Muchas así sea. gracias, Tere. Gracias a Dios. Gracias a todos y que Dios los bendiga. Muy amables.